Antes de que algunos de ustedes empiecen a comentar, vamos a cubrir otros capítulos de la esclavitud, así que no necesitan comentar ¿y qué hay de X? Eso se cubrirá en el futuro. Hay pocas instituciones que pueden afirmar haber tenido un impacto global tan perturbador como el comercio transatlántico de esclavos. Desde finales del siglo XIV hasta el siglo XIX, millones de africanos esclavizados fueron capturados, intercambiados por bienes europeos y vendidos a plantaciones en las Américas. Hasta 12 millones de hombres, mujeres y niños fueron sometidos a los tratos más horrendos. En el video de hoy veremos la trata de esclavos del Atlántico, las experiencias perturbadoras de quienes fueron esclavizados y el legado de esta práctica bárbara. La trata de esclavos del Atlántico, a veces conocida como el comercio triangular, puede dividirse en tres viajes. El primero consistía en llevar productos europeos a África Occidental. Allí, esos productos se intercambiaban por personas esclavizadas. En el segundo viaje, las personas esclavizadas eran llevadas a las colonias europeas en Sudamérica, las islas del Caribe y Norteamérica. Allí, las personas esclavizadas eran intercambiadas por cultivos comerciales como tabaco, algodón y azúcar. El comercio era tan lucrativo porque en cada parada, las bodegas de los comerciantes se llenaban y se podía obtener ganancias en cada puerto. Para decirlo simplemente, la esclavitud es que un ser humano sea propiedad de otro. A menudo, el propósito es que la persona esclavizada trabaje para el esclavista, con pocos derechos personales, libertades y sin compensación más allá de mantener con vida a la persona esclavizada. La esclavitud, como práctica, ha sido endémica entre muchas culturas y sociedades a lo largo de la historia, prácticamente en todas. Hay ejemplos en la antigüedad, como las personas esclavizadas, en la antigua Grecia y Roma, hasta ejemplos modernos, como los esclavizados en los campos de concentración nazis y los gulags soviéticos. A menudo, las personas eran esclavizadas después de una guerra o conquista, y hay ejemplos de soldados esclavos, como los mamelucos del mundo árabe o los genízaros del Imperio Otomano. Pero el origen del comercio transatlántico de esclavos se puede rastrear hasta Portugal. Los portugueses desarrollaron rutas comerciales a lo largo de la costa de África Occidental, y a finales del siglo XV comenzaron a comerciar con personas esclavizadas. Mientras que los traficantes portugueses intentaron realizar sus propias incursiones para esclavizar personas, éstas se detuvieron cuando se les dio acceso al mercado africano de esclavos para comprar esclavos. Colonias portuguesas, como Madeira, demostraron ser un lugar eficaz para cultivar valiosa caña de azúcar. Sin embargo, no tenían suficientes siervos ni sirvientes por contrato para poder trabajar la tierra de manera efectiva en las condiciones calurosas, por lo que africanos occidentales, esclavizados, fueron enviados a trabajar en estas plantaciones de azúcar en Madeira. Y cuando las colonias españolas en América tuvieron problemas de escasez de mano de obra, recurrieron a africanos occidentales esclavizados. Las colonias habían intentado esclavizar a los pueblos indígenas de América, aunque muchos escaparon o murieron en grandes cantidades debido a la introducción de enfermedades como la viruela. Los siervos europeos y los sirvientes por contrato tenían dificultades para trabajar en las condiciones calurosas y desconocidas, y resultaron ser demasiado caros para alimentar y alojar. Sin embargo, los africanos occidentales no podrían escapar a una tierra desconocida debido a su color de piel distinto, y estaban acostumbrados a trabajar en condiciones calurosas. En África Occidental, las personas esclavizadas provenían de diversas fuentes. Algunas eran vendidas a la esclavitud por familias empobrecidas, mientras que otras eran esclavizadas para saldar una deuda. La mayoría eran capturados como prisioneros de guerra entre tribus o reinos rivales, o eran capturados por asaltantes y secuestradores individuales. Las caravanas de traficantes de esclavos recorrían el interior para comprar personas esclavizadas por docenas a la vez. Luego, eran obligados a caminar durante horas al día, encadenados unos a otros por los pies para evitar que escaparan, y como resultado, muchos ni siquiera llegaban a los fuertes de los traficantes de esclavos. Muchos hombres jóvenes, adolescentes y de veintitantos años eran preferidos porque serían los trabajadores más productivos en las plantaciones. A lo largo de la costa oeste de África, los fuertes europeos y los fuertes de traficantes de esclavos eran los lugares donde se vendían seres humanos.
Estas personas esclavizadas eran compradas por traficantes europeos que veían el comercio de esclavos como una inversión u oportunidad lucrativa. Las expediciones esclavistas eran financiadas por quienes tenían capital para invertir. Esto implicaba la compra de barcos, la contratación de capitanes y tripulación y la adquisición de los bienes que se iban a intercambiar. Los bienes manufacturados europeos, como textiles, metales y ron, eran muy demandados por los reinos africanos. Pero lo que más deseaban estos reinos africanos eran las armas de fuego europeas. Con estas nuevas armas, los reinos africanos podrían hacer la guerra de manera más efectiva y, por lo tanto, capturar a más personas para esclavizarlas. A su vez, otros reinos participaron en la esclavitud para obtener armas de fuego europeas, ya fuera para protegerse o para entrar en el comercio y enriquecerse como sus vecinos. Aunque la esclavitud había existido durante mucho tiempo en África, la demanda explotó debido al comercio transatlántico de esclavos. Tal era la demanda que los reinos africanos entraban en guerra únicamente con el propósito de capturar prisioneros de guerra y venderlos como esclavos. Se apretujaba a la mayor cantidad posible de personas esclavizadas en las bodegas de estos barcos negreros. A menudo, los hombres eran mantenidos bajo cubierta y las mujeres y los niños sobre la cubierta. En las bodegas del barco, los hombres eran encadenados, obligados a comer, dormir y defecar en el mismo lugar, y se mantenían tan juntos que apenas podían respirar. Un sobreviviente notable de estos barcos de esclavos es Ula da Equiano. Equiano nació en lo que hoy es Nigeria y fue esclavizado cuando tenía solo 10 años. Sobrevivió a la esclavitud y pudo comprar su libertad, llegando a escribir sobre sus experiencias y la campaña por la abolición. En su autobiografía, escribió sobre cómo fue subido al barco de esclavos y pinta un panorama sombrío. Pronto me bajaron a la bodega y allí recibí tal hedor en la nariz como nunca antes había experimentado en mi vida. Así que, con lo repugnante del hedor y los llantos juntos, me sentí tan enfermo y decaído que no pude comer, ni tenía el menor deseo de probar nada. Ahora deseaba que el último amigo, la muerte, me aliviara. Pero pronto, para mi pesar, dos de los hombres blancos me ofrecieron comida, y al negarme a comer, uno de ellos me sujetó de las manos y me hizo pasar sobre el cabrestante, ató mis pies, mientras el otro me azotaba severamente. Las personas esclavizadas a bordo no tenían idea de cuál era su destino. Muchos habían escuchado historias de los hombres blancos llevándose a cientos de personas que nunca volvían a ser vistas, lo que llevó a algunos a pensar que se los habían comido. Pero algunos de los que iban a bordo no querían descubrir cuál sería su destino. Algunos intentaron saltar por la borda cuando se les permitía hacer ejercicio en la cubierta. Algunos intentaron dejarse morir de hambre en lugar de ser sometidos a más humillaciones. Pero cada persona esclavizada que moría representaba una pérdida de ganancias. Se tomaron medidas para evitar tales actos, incluyendo el uso del espéculo oral. Este dispositivo se introducía a la fuerza en la boca de una persona esclavizada para abrirla, permitiendo que la tripulación alimentara a la fuerza a quienes se resistían. Este proceso a menudo rompía los dientes de la persona, le cortaba la boca y las encías, e incluso a veces le rompía la mandíbula. Los barcos de transporte a menudo estaban llenos de enfermedades, como malaria y viruela, y cualquier persona que se encontrara enferma era arrojada por la borda. Se estima que de los 12 millones de personas cargadas en los barcos de esclavos, alrededor de 2 millones murieron durante la travesía de África a las Américas. La mayoría de los barcos de esclavos se dirigían a Sudamérica para dejar a las personas esclavizadas a trabajar en las colonias españolas y portuguesas. Allí trabajaban en plantaciones, cultivando los codiciados cultivos comerciales, o trabajaban duramente en las minas de oro y plata. Muchos terminaron en las islas del Caribe, trabajando arduamente en las plantaciones de azúcar. Poco menos de 500,000 africanos esclavizados fueron enviados a Norteamérica, lo que hoy es Estados Unidos. Padres e hijos, esposos y esposas serían separados y enviados a diferentes lugares. Las mujeres a menudo eran obligadas a trabajar como sirvientas domésticas, mientras que los niños se dedicaban a trabajos como quitar la maleza de los cultivos.
La vida en las plantaciones era más que horrenda. Alrededor del 40% de las personas esclavizadas solo sobrevivían unos pocos años, trabajando en los campos día tras día. En las plantaciones de azúcar, el trabajo era desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana, bajo la mirada vigilante de los capataces, armados con látigos que usaban para asegurar la obediencia. Durante la época de la cosecha, los trabajadores esclavizados trabajaban 18 horas al día, 7 días a la semana. Muchos trabajaban en las refinerías, operando maquinaria peligrosa de molinos y calderas. Las amputaciones y quemaduras eran lesiones comunes para quienes eran obligados a trabajar en las fábricas. En otros tipos de trabajo, las personas esclavizadas trabajaban como herreros o carpinteros. No era raro que las personas esclavizadas superaran en número a los colonos, como en Kingston, Jamaica, donde alrededor de 2/3 de la población eran personas esclavizadas. Debido al nivel de trabajo, la mala nutrición y el abuso, la esperanza de vida promedio de una persona esclavizada en las Indias Occidentales era de solo 23 años. Aquellos que estaban esclavizados eran golpeados rutinariamente por los capataces por las más pequeñas infracciones, ya fuera por no cavar suficientes hoyos o no recolectar suficientes cañas. La amenaza de violencia se usaba para mantener alta la productividad. Aquellos que salían de las plantaciones sin permiso, incluso solo para visitar a familiares en otro lugar, eran confinados en cepos, encadenados y cargados con hierro. El azote también era un castigo común para quienes rompían las reglas de la plantación o se atrevían a desafiar la autoridad del capataz. Estos castigos se aplicaban tanto a hombres como a mujeres, e incluso hay relatos de mujeres esclavizadas que sufrían abortos espontáneos después de ser golpeadas tan brutalmente. Con el tiempo, se consideró más viable económicamente que las personas esclavizadas fueran reemplazadas no mediante su importación desde África, sino mediante la reproducción. Se consideraba que el hijo de una mujer esclavizada heredaba la condición de esclavo, lo que significaba que era propiedad de su amo para ser vendido o puesto a trabajar. A medida que la práctica se prolongaba, surgió la necesidad de justificar el trato horrendo hacia las personas africanas esclavizadas. A lo largo de la historia, la esclavitud se justificó mediante la idea de que aquellos con más poder podían capturar esclavos. Estos actos a menudo eran permitidos o codificados por enseñanzas religiosas. Como los cristianos impusieron restricciones para esclavizar a otros cristianos y los musulmanes restringieron la esclavización de otros musulmanes, los africanos resultaron ser un objetivo tentador para los traficantes de esclavos. Además, la justificación para esclavizar a los africanos se basaba en lo que se llamaba la maldición de Cam, que se pensaba que era la causa de la piel más oscura. Esta historia proviene del relato bíblico de Noé. El hecho de que su hijo Cam cometiera algún tipo de transgresión pasó a verse como una explicación para la existencia de personas de piel más oscura. En esta historia, Noé maldice a Cam y a sus descendientes para que sean sirvientes, convirtiéndose en una justificación para esclavizar a los africanos, tanto para musulmanes como para cristianos. Pero para el comercio transatlántico de esclavos, la justificación se transformó con el tiempo hasta radicalizarse aún más. Los africanos eran vistos como subhumanos y se emplearon todo tipo de justificaciones científicas. El racismo científico y las consecuencias de que las personas esclavizadas obtuvieran su libertad llegarían a moldear América durante siglos. Desde la segregación hasta las leyes de Jim Crow, la deshumanización de las personas esclavizadas tendría consecuencias duraderas. Pero muchas personas sí vieron el horror del comercio de esclavos por lo que realmente era. Mientras que el comercio de esclavos alcanzaba su punto máximo durante el siglo XVIII, el impulso por la abolición también iba ganando terreno. Abolicionistas de ascendencia africana, americana y europea exigieron el fin del comercio de esclavos. También comenzaron levantamientos violentos contra las condiciones insoportables de la esclavitud, especialmente la Revolución Haitiana, que es el único levantamiento de esclavos que llevó a la creación de un nuevo Estado. Algunos lideraron esfuerzos para reasentar a los africanos de regreso en África, como se puede ver en la Provincia de la Libertad, la base para la colonia de Sierra Leona. Los relatos escritos por personas como Equiano permitieron que la verdad sobre los horrores de la esclavitud fuera comprendida
por quienes estaban lejos de las plantaciones. En Gran Bretaña, los cuáqueros, que son una denominación cristiana conocida por la filantropía, el rechazo a la guerra y el chocolate, también encabezaron el impulso para la abolición de la esclavitud. También lo hizo William Wilberforce, quien se convirtió en la figura principal de los abolicionistas. En 1807, Gran Bretaña abolió el comercio de esclavos, haciéndolo ilegal en todo el Imperio Británico. Otros también siguieron el ejemplo, y el Congreso de los Estados Unidos puso fin al comercio en 1881. El Imperio Británico continuaría haciendo cumplir la prohibición al incautar barcos de esclavos y liberar a quienes estaban a bordo. El Imperio Británico también celebró tratados con gobernantes africanos para asegurarse de que el comercio fuera realmente erradicado. Y en 1833, el Parlamento británico aprobó la ley de emancipación aboliendo la esclavitud en el Imperio Británico. Incluso con estos esfuerzos, el comercio, tristemente, continuó de manera ilegal, ya que la demanda de mano de obra esclavizada seguía existiendo. Por ejemplo, la esclavitud permaneció en los Estados Unidos hasta 1865 y el comercio continuó en Brasil hasta la década de 1850. El comercio transatlántico de esclavos benefició enormemente a quienes participaron en la explotación de las personas esclavizadas, desde la riqueza generada por las plantaciones que utilizaban mano de obra esclavizada, hasta los reyes africanos que se enriquecían con el comercio, pasando por los inversionistas que financiaban las expediciones, había mucha riqueza por obtener. Para aquellos que tenían la desgracia de ser esclavizados, se veían obligados a soportar los peores tratos, todo en la búsqueda de la riqueza.